Hugo Torres le bloqueó el paso. Mira quién acaba de entrar. Disculpa, vengo a bailar en la barra, ¿eh? ¿David te ha contratado? Soy la nueva instructora de defensa personal. Los tres cinturones negros se echaron a reír. Héctor Vargas la rodeó por la espalda. Instructora, pareces un palo negro y marchito. Carmen los ignoró y pasó de largo. Furioso, Hugo le arrancó la bolsa del hombro y la dejó caer al suelo. Regla número 1. Aquí no enseñas a menos que pelees con nosotros. Mono asqueroso. Has cruzado la línea, su voz era grave. ¿Cuál es tu problema? Eres demasiado débil para pelear. Ni siquiera sabes hablar bien. Carmen se agachó, recogió su bolsa y los miró a los ojos a cada uno de ellos. No dijo nada. Un minuto después, esos tres se arrepentirían de todo. Antes de que esos 52 segundos la hicieran famosa, necesitas saber quién era realmente Carmen. Carmen Villanueva tenía 34 años y, hace 3 días, por fin había encontrado un trabajo que no la hacía estremecerse. Durante 4 años, desde su retiro médico, el papeleo del Ministerio de Defensa había avanzado más lento que su propia recuperación. 3 entrevistas de trabajo, 3 rechazos, un casero que miró la cicatriz de su antebrazo y se lo pensó 2 veces. Un estudio en las afueras con un baúl militar a los pies de la cama. Dentro del baúl, una cruz del mérito militar que guardaba boca abajo porque mirarla dolía más que apartar la vista. Entonces David Álvarez llamó. David era el dueño de Cumbre Artes Marciales, un templo de cristal y cromo en Alcobendas, Madrid, donde profesionales adinerados pagaban 750 euros al mes para aprender a estrangularse unos a otros con educación. Necesitaba a alguien para impartir una clase de defensa personal para mujeres 2 veces por semana, martes y jueves, por las tardes. Supervivientes, veteranas, mujeres que se encogían cuando los hombres se paraban demasiado cerca. Había leído su expediente, al menos las partes no clasificadas. Lo haré, había dicho Carmen por teléfono, con su voz rasgando las palabras. La metralla en Afganistán le había desgarrado las cuerdas vocales. Podía hablar, pero le costaba. Una condición, añadió. Nadie puede saber lo que hacía antes. David aceptó. Lo que Carmen no le dijo fue que necesitaba este trabajo para volver a sentirse útil. Enseñar era lo único que había logrado que el silencio de su apartamento se sintiera menos como una prisión. Ahora, en su primer día, estaba de pie en el vestuario, escuchando a 3 hombres reír al otro lado de la pared. Hugo Torres, 28 años, instructor principal. Sus carteles cubrían cada columna del gimnasio. Había sido el chico de oro de la academia durante 6 años, pero su número de alumnos estaba cayendo. Un gimnasio más nuevo al otro lado de la ciudad le había arrebatado a la mitad de sus inscritos. Hugo no se lo había dicho a nadie, pero se estaba desangrando profesionalmente, y la gente que se desangra empieza a morder. Héctor Vargas, 26 años, la sombra de Hugo, cinturón negro por talento, creador de contenido por ambición. Cada interacción en su vida era un posible clip para redes. Grababa su propio desayuno, grababa a desconocidos llorando, grababa a Carmen. Gonzalo de la Maza, 30 años, cliente de clases privadas, dinero viejo, la clase de hombre que confundía comprar cosas con convertirse en cosas. Llevaba 2 años entrenando en Cumbre y todavía no podía aprobar el plan de estudios del cinturón azul, pero su cheque trimestral mantenía las luces encendidas del gimnasio de David. 3 hombres, 3 cinturones negros, un tema en común. Todos habían decidido al unísono que la clase de Carmen estaba por debajo de ellos. Carmen se puso su polo negro, el parche de instructora, sin etiqueta con su nombre, sin insignias. Se recogió el pelo, miró el reloj y caminó hacia el tatami lateral donde se reuniría su clase. Tenía 8 alumnas inscritas. La primera ya estaba esperando. Beatriz Hidalgo tenía 52 años y llevaba manga larga para cubrir moretones que estaban cicatrizando en el color equivocado. Había dejado a su marido hacía 11 meses y todavía dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Le había enviado un correo electrónico a Carmen antes de la primera clase con una sola línea. Solo quiero dejar de tener miedo en mi propio cuerpo. Carmen vio a Beatriz, se acercó, se arrodilló a su altura y presionó su mano una vez contra el hombro de la mujer. Beatriz exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 1 año. Al otro lado del gimnasio, Hugo observaba. Le dio un codazo a Héctor. Héctor levantó su teléfono, y en algún lugar detrás de ellos,
Una estudiante universitaria de 19 años llamada Mireya Solano estaba terminando su clase matutina de Jiu-Jitsu sin saber que en 6 días el hombre cuyo póster había idolatrado durante 2 años le dislocaría el hombro a propósito y lo llamaría entrenamiento. Este era el día 1. Estaba a punto de empeorar. 18:00 horas. El tatami principal de Cumbre se vació al terminar la clase de día. Las 8 mujeres de Carmen entraron, sosteniendo botellas de agua, agarrándose por los codos para darse valor. Beatriz entró primero. Luego Margarita Costa, de 40 años, ex sanitaria de la Armada Española, el tipo de mujer que llevaba los hombros rectos porque encorvarse nunca había sido una opción. Luego otras 6, edad promedio, 46 años, razón promedio para estar allí. Alguien en su vida les había enseñado cómo se sentía el miedo. Carmen sacó una pila de colchonetas de caída, pesadas, de vinilo azul. Las estaba alineando a lo largo del tatami lateral cuando Hugo pasó caminando con un invitado de patrocinio, un hombre con americana azul marino que sostenía una tablet. Hugo alzó la voz, teatral, lo suficientemente alto para que las mujeres lo oyeran. Y por aquí está nuestro programa de bienestar comunitario. Intentamos retribuir a la sociedad, ya sabes, cosas de terapia de tatami. El hombre de la americana soltó una risita. Hugo se acercó más. Esperó hasta que Carmen se agachó para colocar una colchoneta en su lugar. Entonces la pateó. La colchoneta se deslizó por el suelo pulido y golpeó la espinilla de Carmen. Carmen no reaccionó. El hombre de la americana dejó de reír. «Uy», dijo Hugo. «Cariño, ¿estás bien? Eso no es entrenamiento real, ¿verdad? Es terapia. Honestamente, tu clase es demasiado débil para el combate real, y tú también». Beatriz emitió un pequeño sonido, un sobresalto. Carmen levantó la vista hacia Hugo. Lenta, serena, no habló. Caminó hacia la colchoneta, la recogió, regresó y la dejó exactamente donde había estado. Luego se volvió hacia sus 8 mujeres. «Esta noche aprenderemos a zafarnos de un agarre de muñeca». Su voz era áspera pero clara. «Porque lo primero que hace un hombre malo es agarrarte, y lo primero que haces tú es irte». El hombre de la americana ya no se reía. Miró a Hugo. Hugo forzó una sonrisa y se lo llevó de allí. Héctor lo había grabado todo. Lo publicó esa misma noche con la leyenda: «Nueva instructora en Cumbre. Tuck la recibe como es debido. LOL». El clip obtuvo 19.000 visitas en 12 horas. Pero lo que Hugo acababa de hacer frente a un representante de patrocinadores, frente a 8 testigos y en una transmisión en vivo, era dejar un rastro. Un rastro que Carmen ya estaba contando. Semana 1, martes por la tarde. Carmen estaba demostrando cómo zafarse de un agarre por tercera vez, lentamente, cuando Gonzalo de la Maza entró con 2 clientes VIP para mostrarles las instalaciones. Se detuvo en seco y señaló: «Jesús, señoras, miren el brazo de esa». Beatriz se congeló. La mandíbula de Margarita se tensó. La manga derecha de Carmen se había subido por encima del codo. La cicatriz de la quemadura, estriada, oscura, que iba desde la muñeca hasta el bíceps, captó las luces del techo. Gonzalo se acercó, sonriendo. «Accidente de barbacoa». El novio por fin estalló. Se volvió hacia sus clientes. «Esto es lo que pasa por instructora aquí. Mercancía dañada enseñando a mercancía dañada». Uno de los VIP se rió. El otro apartó la mirada incómodo. Margarita se puso de pie. «No le hables así». Carmen colocó una mano sobre el hombro de Margarita y presionó una vez. «Siéntate. Lo tengo controlado». Se volvió para enfrentarse a Gonzalo. No alzó la voz. No se acercó. Simplemente se bajó la manga de nuevo, lenta, deliberadamente, y dejó que sus ojos se clavaran en los de él hasta que dejó de sonreír. Luego se volvió hacia su clase. El escape de muñeca, una vez más. Fijaos en las caderas, no en la mano. Gonzalo se fue, pero las mujeres habían visto temblar la mano de Carmen solo una vez cuando se bajó la manga. No dijeron nada. No tenían por qué hacerlo. Después de clase, Beatriz se quedó para ayudar a doblar las colchonetas. «¿Estás bien?» Carmen asintió. Luego más bajito. «¿Estás bien?» Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Sonaba igual que mi exmarido. Carmen se sentó en el tatami a su lado. No habló. Simplemente se quedó allí, respirando profundamente hasta que los hombros de Beatriz se relajaron. Esa fue la primera prueba del rastro.
Lo que Hugo vio observando desde el otro lado del gimnasio fue algo que odiaba. Vio a una mujer que no se quebraba. Hugo había construido toda su carrera quebrando a la gente con suavidad. Estudiantes que lo necesitaban, patrocinadores que lo admiraban, mujeres que se reían de sus bromas. Carmen no se reía. Carmen no lo necesitaba. Y cada semana, 2 más de sus estudiantes de Jiu-Jitsu se daban de baja y se inscribían en el gimnasio del otro lado de la ciudad. Vio a Beatriz despedirse de Carmen con un abrazo. Sintió que algo feo se retorcía en su pecho. Llamó a Héctor. Quiero todo lo que hace en cámara. Todo. Vamos a hacerla famosa. Semana 2. Jueves. Carmen estaba enseñando recuperación en el suelo, cómo levantarse con seguridad al ser derribada, cuando Hugo atravesó su tatami lateral con 5 hombres en traje. No tenía por qué cruzar por su espacio. Eligió hacerlo. Disculpen, caballeros. Siento el desvío. Como pueden ver, tenemos una clase de alcance comunitario en marcha. Esto es... Bueno, señaló a Carmen, nuestra instructora en realidad no habla. Una supuesta lesión en las cuerdas vocales. Imagínense a un instructor de artes marciales que no puede ladrar órdenes. Una locura, ¿verdad? Se rió. 2 de los hombres de traje se rieron por cortesía. 3 no lo hicieron. Las estudiantes de Carmen dejaron de moverse. Hugo se inclinó hacia sus invitados, pero lo suficientemente alto para que Carmen lo escuchara. Sinceramente, es demasiado débil para el combate. Demasiado débil para siquiera pronunciar la palabra combate. Pero a David le gusta dar buena imagen. Margarita se levantó de nuevo. Ella enseña mejor de lo que tú lo has hecho nunca. Los trajes guardaron silencio. Hugo se giró, con la sonrisa fija. Cariño, siéntate antes de que hagas el ridículo. Cariño, tu padre, dijo Margarita. Serví 12 años en la armada. Reconozco a un cobarde cuando lo veo. La sonrisa de Hugo se resquebrajó por medio segundo. Se recuperó y alejó a los hombres de traje. Uno de los hombres, mayor, de pelo gris y ojos agudos, se volvió para mirar a Carmen mientras salía. Mantuvo su mirada un segundo de más y luego se fue. Carmen archivó su rostro en su memoria. Después de clase, Margarita se disculpó por haber hablado. Carmen escribió en la pizarra: Nunca te disculpes por decir la verdad. Segunda prueba del rastro. Mireia Solano pasó junto al tatami lateral esa noche al salir del gimnasio. Llevaba entrenando jiu-jitsu desde los 16 años. Hugo había sido su instructor favorito durante 3 años, pero últimamente algo había cambiado. Gritaba más, agarraba más fuerte. La había acorralado después de clase la semana pasada y le había preguntado por qué seguía rondando a las señoras de la noche. Mireia no tenía una respuesta. Solo sabía que el tatami lateral se sentía más seguro que el principal. Se detuvo en la puerta y observó a Carmen recoger sus cosas. Quería decir algo, no lo hizo. Todavía no. Semana 2, viernes por la mañana. Carmen llegó temprano para preparar equipo extra. El gimnasio estaba casi vacío. Escuchó voces en la barra de proteínas antes de que ellos la escucharan a ella. Te dije que la contrató por cuota, estaba diciendo Hugo. El contrato de diversidad del ayuntamiento. David no tenía opción. Si no, no tendríamos a una mujer negra muda dando aeróbic en mi gimnasio. Héctor resopló. Tío, ¿qué me estás contando? Es verdad. Este lugar solía tener nivel. Ahora tenemos a Beatriz, la mujer maltratada, y a una limpiadora que se cree militar o algo así. Carmen estaba de pie en el marco de la puerta. Héctor la vio primero. Su rostro se quedó blanco. Hugo se giró, la vio y no se disculpó. En su lugar, levantó su batido de proteínas en un brindis lento y burlón. Buenos días, instructora. Escuchar a escondidas es un mal hábito. Carmen pasó junto a ellos sin mirar. Entró en el tatami lateral, dejó su bolsa, se sentó en una colchoneta en el gimnasio vacío durante 30 segundos completos. Su mano derecha se cerró en un puño. Sus nudillos se pusieron blancos. Fue la única vez en 23 días que su cuerpo traicionaría su compostura. Luego abrió la mano, se levantó y empezó a colocar los conos. Pero esa noche, sola en su apartamento, abrió el baúl militar por primera vez en 11 meses. Miró la cruz del mérito militar, miró los papeles de licenciamiento, miró la fotografía de 3 soldados de las Fuerzas Armadas que había sacado de un vehículo blindado en llamas. 2 de ellos seguían vivos hoy, por lo que sus manos habían hecho en badgis. Volvió a cerrar la caja. Todavía no, pero pronto. Tercera prueba del rastro. Semana 3. Sábado por la noche.
La fiesta del 28 cumpleaños de Hugo en Cumbre. Barra libre en la planta superior. Música a todo volumen. 50 invitados. La mitad de ellos borrachos. Carmen había terminado su última clase a las 21. Se iba cuando una alumna la llamó. «Carmen, mi cartera. ¿Me la he dejado?» Se dio la vuelta y volvió a entrar. La cartera estaba en el tatami lateral. La recogió. Fue entonces cuando Hugo, Héctor, Gonzalo y 4 chicos de jiu-jitsu de la fiesta de arriba bajaron por las escaleras, borrachos, ruidosos, buscando entretenimiento. Gonzalo la vio primero. «Oh, mira, la limpiadora de la clase nocturna se ha quedado hasta tarde». Se desplegaron a su alrededor. Un círculo suelto, sin tocarla, solo bloqueando la salida. Héctor levantó su teléfono y pulsó transmitir en vivo. «Carmen», dijo Hugo, tambaleándose un poco. «Esto es lo que vamos a hacer. Haces una demostración de una técnica de defensa personal. Solo una, y te puedes ir. ¿Trato?» Uno de los chicos de jiu-jitsu, Carlos, aplaudió lentamente. Otro vitoreó. Gonzalo amagó un puñetazo hacia su cara y se detuvo en el último segundo. Ella ni siquiera parpadeó. «A lo mejor es que de verdad no sabe nada», el círculo se rió. Carmen se quedó quieta. Su frecuencia cardíaca en reposo en ese momento era de 62 latidos por minuto. Había estado en 3 tiroteos en la provincia de Badghis. Sabía la diferencia entre hombres borrachos con cámaras y hombres que realmente iban a golpear. Estos hombres estaban borrachos. También estaban siendo grabados por uno de los suyos. Esperó 4 minutos, 4 minutos de estar rodeada, burlada y de que se rieran de ella, mientras su rostro permanecía en blanco como la piedra tallada. Contó a los testigos, contó los ángulos de la cámara, contó los parpadeos de Hugo, memorizó el rostro de Carlos, memorizó el ángulo exacto del teléfono de Héctor. Entonces, el director David Álvarez bajó las escaleras. Vio el círculo, vio la transmisión en vivo, vio a Carmen de pie en el medio. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Hugo sonrió. «Jefe, relájate, solo es una broma. Ella está bien». David miró a Carmen. Su rostro cambió de color. Y su rostro no solía cambiar de color. Todo el mundo arriba ahora mismo. El círculo se rompió. Carmen salió. No miró a David. No miró a ninguno de ellos. En el aparcamiento, se sentó en su coche, con las manos en el volante, la respiración constante. Sacó su teléfono. Llamó a Elena Cortés, abogada, especialista de la Asociación de Militares Españoles, la mujer que había mantenido en sus contactos durante 4 años exactamente para este motivo. Elena contestó al segundo tono. «Carmen, ya es la hora». Elena se quedó en silencio un segundo. Luego dijo: «Vale, no inicies nada, no digas ni una palabra más de lo necesario. Y a partir del lunes, lleva la cámara corporal debajo del parche. Les vamos a dar toda la cuerda que quieran». Carmen cerró los ojos. «Entendido», y colgó. Cuarta prueba del rastro. Se estaba midiendo la cuerda, y arriba, Hugo brindaba por sí mismo, seguro de que había ganado algo. No sabía que la mujer a la que acababa de aterrorizar había sobrevivido a un artefacto explosivo improvisado, IED, que mató a 2 de sus compañeros de equipo. No sabía que ella tenía 3 testigos en su teléfono, una abogada contratada y una cámara corporal que llegaría por correo el martes. No sabía que cada frase cruel que había pronunciado durante 3 semanas estaba a punto de convertirse en pruebas. Se creía el depredador. No tenía idea de que acababa de caminar hacia una trampa construida por alguien que solía enseñar comportamiento de depredadores a las fuerzas especiales del ejército. El martes por la noche, la cámara corporal llegó por correo. Carmen se la enganchó debajo del parche de instructora, probó los ángulos y entró en Cumbre llevando una bolsa de deporte que ahora lo grababa todo. Mireia Solano entró 5 minutos después con el brazo derecho en cabestrillo. No llegó al tatami lateral, llegó hasta la puerta. Entonces su pierna dejó de funcionar y se sentó en el suelo a llorar. Carmen estuvo de rodillas a su lado en 3 segundos. «¿Qué pasó?». Lo hizo a propósito. La voz de Mireia era un susurro. Le pedí que bajara el ritmo. Él siguió. Escuché el chasquido. Él se rió. «Hugo». «Sí». Levantó su teléfono. Luego Héctor lo publicó. «Mira». Carmen miró. Un clip de 15 segundos. Mireia en el tatami. Hugo encima de ella. La llave de hombro llevada más allá del ángulo de seguridad. Mireia gritando. Hugo sonriendo a la cámara. La leyenda.
Chica universitaria se cree que pertenece a los perros grandes, 300.000 visitas. Mis padres no pueden pagar un abogado, susurró Mireia. David dijo que fue un accidente. Si lo denuncio a la federación, pierdo mi beca, pierdo mi residencia, lo pierdo todo. Levantó la vista hacia Carmen. No voy a estar bien. Algo en el rostro de Carmen cambió. No era ira, era algo más antiguo, algo más frío. Cogió el rotulador de la pizarra, escribió 3 palabras y giró la pizarra hacia Mireia. No estás sola. Mireia lo leyó, levantó la vista. Carmen le sostuvo la mirada. Tengo gente que empieza esta noche. Tú también. Esa noche, Carmen le envió un mensaje de texto a Elena con una sola frase. Trae las cámaras. El sábado es el día. El sábado era el día de la demostración. El evento grabado más grande del año en Cumbre. Hugo no tenía ni idea de que la trampa acababa de duplicar su tamaño. Sábado. Día de la demostración. 200 personas abarrotaban la planta superior y se alineaban en las barandillas sobre el tatami principal. Patrocinadores, prensa, teléfonos, 3 cámaras en trípodes apuntando al suelo. Hugo había estado promocionando este evento durante 6 semanas. Hoy debía ser su coronación. Llevaba un kimono negro impecable, con logotipos de patrocinadores en cada panel. Gonzalo estaba sentado en la primera fila, con un chándal de 5.000 euros, sosteniendo un teléfono para grabar ángulos de respaldo. Héctor deambulaba con su transmisión en vivo abierta para 41.000 espectadores. Carmen estaba colocando conos para su clase de mujeres, que comenzaba a las 15:00. Tenía 8 alumnas que llegarían en 1 hora. Elena Cortés ya estaba en la tercera fila, con el maletín a sus pies. Una línea de tiempo notariada de eventos lista y la transmisión de la cámara corporal reproduciéndose en su tablet. Había estado allí desde que se abrieron las puertas. Mireia estaba a su lado, todavía con el cabestrillo, con los nudillos blancos por los nervios. Beatriz y Margarita estaban sentadas detrás de ellas. Otras 6 mujeres de la clase nocturna llenaban la fila. La gente de Carmen en posición, bajo registro, la cámara corporal de Carmen, enganchada debajo del parche de instructora, estaba grabando en 4K. Hugo no sabía que existía. Hugo agarró el micrófono. Antes de comenzar, una demostración de una invitada especial. Todos, un aplauso para nuestra instructora más nueva, Carmen. Sube aquí. Enséñanos qué es lo que enseña la clase nocturna. La multitud se giró. Las cámaras rotaron. Carmen no se movió. Venga, cariño. Ronda de caridad. Solo una técnica. No seas tímida. No. Gracias. Su voz se escuchó ronca pero clara. La multitud murmuró. La sonrisa de Hugo se afiló. Se bajó de la plataforma, caminó por el tatami principal y se detuvo a medio metro de Carmen. No te lo estaba preguntando. Su mano salió disparada y se cerró alrededor de la muñeca derecha de ella con fuerza. Tiró de ella 2 pasos hacia adelante en el tatami principal, a la vista de todas las cámaras del edificio. Ese fue el momento en el que la ley le dio permiso a Carmen. Lo que sucedió a continuación duró 52 segundos. Fotograma a fotograma, se repetiría 19 millones de veces. El primer derribo. Las caderas de Carmen rotaron 8 centímetros. Su pie izquierdo se enganchó detrás del tobillo derecho de Hugo. Kosoto Gak. El derribo más antiguo del mundo, el agarre de Hugo en su muñeca, se convirtió en la palanca que lo puso de espaldas. Su cabeza rebotó una vez en el tatami. El sonido fue seco, un golpe húmedo que llegó hasta las vigas. Una mujer en la segunda fila contuvo el aliento. Un niño en la última fila empezó a llorar. 3 segundos. La estrangulación. Héctor se abalanzó desde un lado, echando hacia atrás la mano en la que llevaba el teléfono y lanzando su puño derecho hacia adelante en un golpe torpe. Carmen se deslizó por debajo como el agua. 2 pasos. Ya estaba detrás de él. Su brazo derecho se deslizó por debajo de su barbilla como si estuviera enhebrando una aguja. Mata león. Estrangulación trasera desnuda. 6 segundos después, Héctor estaba palmeando el tatami con ambas manos, su teléfono rodando por el suelo, su cara adquiriendo el color de la remolacha cocida. La transmisión en vivo siguió grabando desde donde aterrizó el teléfono, apuntando directamente a las luces del techo y a la cara asfixiada de Héctor. 11 segundos. 41.000 espectadores tenían asientos en primera fila. La fractura de pierna que no fue. Gonzalo atacó a continuación.
lanzando una patada salvaje dirigida a la cabeza de Carmen. Carmen atrapó su pierna en el aire con la facilidad casual de una mujer que recoge una bolsa de la compra. Dio un paso, giró, se dejó caer. Palanca de rodilla, lenta, controlada, mecánica. No dio el tirón. La bloqueó y esperó. Gonzalo gritó una vez. Un grito agudo, animal, y palmeó el tatami con su mano libre 4 veces en rápida sucesión. Ella lo soltó de inmediato. Se hizo un ovillo, jadeando. Su chándal de 5.000 euros estaba manchado de sudor y lágrimas. 23 segundos. El público estaba de pie. Ya nadie estaba sentado. La tablet de Elena estaba grabando. Mireia lloraba en silencio, con la mano apretada contra la boca, viendo al hombre que le había dislocado el hombro retorcerse en el tatami. El final. Hugo volvía a estar de pie. Su cara era del color de una señal de stop. Su perfecto kimono negro estaba retorcido alrededor de sus costillas. Entró lanzando una patada circular con todo lo que tenía. Cada pizca de ego, cada gota de rabia, cada mentira que había dicho en su vida. Carmen se deslizó por el interior, le atrapó el brazo por la muñeca, rotó las caderas y lo tiró en una kimura. Su hombro alcanzó el límite de la anatomía humana y se detuvo. Palmeo, palmeo, palmeo. Lo gritó 3 veces, lo suficientemente fuerte como para que las cámaras de la planta superior lo captaran desde 12 metros de distancia. 52 segundos en total. Carmen lo soltó, se levantó y dio un paso atrás. Había 3 cinturones negros en el tatami. Uno estaba vomitando, otro estaba hecho un ovillo agarrándose la rodilla, otro sollozaba contra su manga. Se volvió hacia el público, encontró a Beatriz en la tercera fila, encontró a Margarita a su lado, encontró a Mireia de pie junto a la barandilla, todavía con el cabestrillo y la mano buena apretada contra la boca. Carmen le hizo un pequeño asentimiento a Mireia. Te dije que no estás sola. Luego salió del tatami principal, recogió su bolsa de conos y volvió al tatami lateral para terminar de preparar su clase de las 15. El silencio en el gimnasio duró 4 largos segundos. Luego se rompió. Los teléfonos explotaron. Voces por todas partes. Alguien gritó, ¿has visto eso? Alguien más gritó, ponlo otra vez. Una reportera de un periódico local ya estaba al teléfono. Elena estaba tecleando. El director, David Álvarez, corría por el tatami hacia Carmen, con el rostro pálido. Se detuvo a 1 metro de ella y no habló. Solo la miró fijamente. Carmen le sostuvo la mirada por 1 segundo. Luego le entregó una botella de agua de su bolsa. La clase empieza en 40 minutos, dijo. Tal vez quieras despejar el tatami. David asintió lentamente, como un hombre que se despierta de un largo sueño. A las 18 horas, el clip se había replicado en 11 plataformas. A las 21 horas, tenía 8 millones de visitas. A medianoche, el hashtag Cambre Demo Day era tendencia en 17 países. Al amanecer, todos los principales medios deportivos lo habían publicado con el mismo titular: misteriosa instructora somete a 3 cinturones negros en 52 segundos. Nadie sabía todavía su nombre, nadie conocía todavía su pasado. En España, en unos tranquilos cuarteles militares, a medio mundo de distancia de Afganistán, un viejo brigada observó el clip en su teléfono, lo dejó sobre la mesa y empezó a reír, una risa lenta y profunda desde el pecho. Reconocería esas caderas en cualquier parte, le dijo a nadie en particular. Villanueva, maldita sea, ha vuelto. En los juzgados de ladrillo de Alcobendas, Elena Cortés ya estaba redactando un escrito, y en un despacho del piso superior de Cumbre Artes Marciales, Hugo Torres, aplicándose hielo en el hombro, estaba haciendo una llamada telefónica a su propio abogado. Había decidido que iba a destruir a Carmen Villanueva. No tenía ni idea de lo mucho que esa decisión estaba a punto de volverse en su contra. Para el domingo por la mañana, la historia había cambiado. A las 9:14 a.m., el abogado de Hugo Torres presentó una demanda civil y 3 querellas penales: lesiones, agresión e imprudencia temeraria. La denuncia describía a Carmen Villanueva como una empleada trastornada con un historial documentado de arrebatos violentos. Incluía 3 declaraciones juradas de testigos, una de Hugo, una de Héctor y una de Gonzalo, alegando que Carmen los había atacado sin provocación frente a 200 testigos. A las 10:30 a.m.,
Héctor subió una nueva versión de las imágenes del día de la demostración a su canal. El clip editado duraba 22 segundos. Empezaba con la rotación de cadera de Carmen. Eliminaba por completo el momento en que Hugo le agarraba la muñeca. Terminaba con Hugo gritando palmeo y Carmen de pie sobre él. El título decía: Agresión en cumbre. Instructora enloquece y ataca a 3 entrenadores. Cargos pendientes. El nuevo clip obtuvo 14 millones de visitas en 6 horas. Al mediodía, Gonzalo de la Maza publicó una resonancia magnética de un ligamento cruzado anterior roto. 3 cirugías como mínimo. Su carrera deportiva posiblemente acabada adjuntó un enlace de recaudación en GoFundMe. Las donaciones superaron los 60.000 euros antes del atardecer. La narrativa dio un vuelco de la noche a la mañana. Para el domingo por la tarde, Internet había decidido que Carmen era la villana. Los hashtags cambiaron. Justicia para Hugo fue tendencia en toda España. Los tertulianos se hicieron eco de la noticia. El presentador de un programa matinal dijo las palabras claramente: sufre de un trastorno de estrés postraumático, no tratado en directo en televisión, mientras mostraba el clip editado en bucle. El teléfono de Carmen sonó a las 8:14 a.m. del lunes. Era David Álvarez. Tengo que suspenderte, a la espera de la investigación. Lo siento, Carmen. La directiva se ha reunido esta mañana. Lo he intentado. Carmen cerró los ojos. Lo entiendo. Tus mujeres siguen programadas para esta noche. Cancela la clase. Diles que las llamaré yo personalmente. Colgó. Se sentó a la mesa de la cocina, miró el montón sin abrir del papeleo de incapacidad del Ministerio de Defensa en la encimera y miró el baúl militar. Luego llamó a Beatriz, luego a Margarita y luego a las otras 6. Una a una, les dijo a cada una de ellas que la clase estaba en pausa, no cancelada. Les dijo a cada una de ellas que no las abandonaba. Beatriz lloró. Margarita soltó un juramento. Una de las mujeres, superviviente de un asalto a su casa, preguntó si Carmen estaba a salvo en su apartamento. Carmen le dijo que sí. Fue la única mentira que dijo en toda la semana. Para el lunes por la tarde, la Fiscalía había presentado 3 cargos por delitos menores: lesiones de 3er grado, acoso e imprudencia temeraria. Si era condenada por los 3, Carmen se enfrentaba a hasta 18 meses de prisión. Los detectives de Internet fueron más allá. En un plazo de 48 horas, cuentas anónimas habían descubierto que Carmen Villanueva había sido dada de baja con deshonor del ejército por agredir a un oficial superior. Una mentira sacada de la nada. La mentira llegó a 4 millones de usuarios antes de que los verificadores de datos la detectaran. Un segundo tertuliano, en una cadena de televisión diferente, sugirió que quizás las prácticas de contratación por cuotas de diversidad en gimnasios como Cumbre estaban creando riesgos para la seguridad. Los compañeros de trabajo del supermercado de Beatriz le mostraron el clip y le preguntaron si le daba miedo esa mujer del gimnasio. Beatriz salió de su turno antes de tiempo y no volvió al día siguiente. Los padres de Mireia la llamaron a la universidad y le preguntaron si estaba a salvo. Habían visto el clip editado. No conocían la historia real. Mireia colgó llorando. Un periodista llamó a la puerta del apartamento de Carmen el martes por la mañana. Carmen no contestó. Dejó 3 tarjetas de visita por debajo de la puerta en los 2 días siguientes. Margarita llamó a Carmen esa noche. Te están comiendo viva. Lo sé, dijo Carmen. ¿Cuál es el plan? Elena está trabajando en ello. Mantente alejada de las redes sociales. No hables con los periodistas. Confía en las cámaras. Carmen, ¿tienes miedo? Hubo una larga pausa. He tenido miedo antes. Esto no es eso. Colgó. Se sentó en su apartamento con las luces apagadas durante 1 hora. Luego abrió el baúl militar. Sacó 3 cosas. Una pequeña bandera española doblada en triángulo, una cruz del mérito militar en su estuche y un sobrecerrado del Ministerio de Defensa que contenía la hoja de servicios de su expediente militar oficial. Colocó las 3 cosas en la mesa de la cocina. Les hizo una fotografía con su teléfono y se la envió a Elena con un mensaje de una sola línea. Autorizo la divulgación completa. Todo. Elena respondió en menos de 90 segundos. Confirmado. Presento el escrito mañana por la mañana. No tienen ni idea de lo que se les viene encima. Al otro lado de la ciudad, Elena Cortés estaba trabajando en una jornada de 19 horas. Había presentado una solicitud de prueba a las 4:00 a.m.
solicitando los metadatos de la transmisión en vivo original de Héctor, todas las grabaciones de seguridad internas de Cumbre de los 90 días anteriores, los archivos de redes sociales de Hugo de los últimos 5 años, los historiales médicos de Gonzalo y una solicitud al portal de transparencia del Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas para el expediente de servicio completo de Carmen Villanueva. También había emitido una orden de registro para la carpeta de borradores de Héctor y los mensajes eliminados. Para el miércoles por la mañana, Elena tenía todo lo que necesitaba. La transmisión en vivo original en 4K desde el teléfono de Héctor, sin cortes, sin fecha, con el agarre de muñeca de Hugo claramente visible en la marca de los 14 segundos. Las cámaras de seguridad interiores de Cumbre, 3 ángulos que mostraban el lenguaje corporal de Carmen durante los 46 minutos completos que precedieron a la pelea. El archivo de redes sociales de Hugo, incluyendo 6 publicaciones diferentes en las que afirmaba ser un veterano de combate con 3 despliegues, usando fotografías que había sacado de bancos de imágenes militares. Los metadatos de la resonancia magnética de Gonzalo, incluyendo el nombre de archivo original Holloway, rodilla, lesión, 2023, DCM, y el hilo de mensajes de texto eliminados de Héctor, recuperado de los registros de la operadora, que mostraba un mensaje enviado a Gonzalo a las 23:47 p.m. La noche del sábado. Bro, tenemos que vender lo del cruzado, o estamos muertos. Elena imprimió todo por triplicado. Etiquetó las carpetas por colores. Roja para las mentiras, azul para la verdad, dorada para el expediente de servicio de Carmen. Luego llamó a Carmen. Han construido su caso sobre 3 mentiras, dijo, y todas y cada una de ellas se van a desmoronar en la misma mañana. Vista preliminar, jueves, 9 a.m. Trae la medalla. Carmen se quedó callada durante un largo momento. Luego dijo, Elena, una cosa más. Hay un hombre en el gimnasio, mayor, de pelo gris. Estaba con los patrocinadores de Hugo el segundo jueves. Me observó. Creo que él lo sabía. Elena lo anotó. Lo encontraré. Esa noche, Hugo Torres cenó con su abogado en un asador del centro. Brindó por su anticipada victoria. Se rió. Pidió la botella más cara de la carta. No tenía ni idea de que al otro lado de la ciudad, una mujer silenciosa con una cruz del mérito militar sobre la mesa de su cocina estaba abriendo el sobre que contenía su historial militar por primera vez en 4 años. O de que un viejo suboficial acababa de comprar un billete de avión a Madrid. Jueves, 8:47 a.m. Juzgados de Instrucción de Alcobendas. Sala 3. Carmen Villanueva pasó por el detector de metales llevando un traje gris oscuro que había comprado el miércoles por la tarde. Sin medallas de metal prendidas, sin pin de la bandera, solo un reloj de acero liso y un sobre Manila bajo el brazo. Hugo, Héctor y Gonzalo se sentaron en la mesa de los demandantes con trajes de 2.000 euros. Hugo sonreía. Gonzalo llevaba una rodillera que no necesitaba. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, patrocinadores, 6 filas de la gente de Carmen. Beatriz, Margarita, las mujeres de la clase nocturna, Mireia con su cabestrillo, 2 veteranos con los que Carmen había servido en Afganistán, y en la parte de atrás, en la 7ª fila, un anciano de pelo gris, manos curtidas, y un pin de las Fuerzas Armadas en la solapa apenas visible bajo su cuello. La jueza Patricia Herranz llamó al orden en la sala. Elena Cortés se levantó. Señoría, el caso de la acusación se basa en 3 afirmaciones. 1. Que mi clienta atacó a los demandantes sin provocación. 2. Que el asociado del demandante sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en el incidente. 3. Que mi clienta tiene un historial documentado de violencia. Cada una de estas 3 afirmaciones es una mentira. Voy a probar cada una en esta vista, con el permiso de la sala. La jueza Herranz asintió. Proceda. Prueba A. Elena reprodujo la transmisión en vivo original en 4K desde el teléfono de Héctor, sin cortes, con las marcas de tiempo de los metadatos visibles. A los 14 segundos, toda la sala vio a la mano de Hugo extenderse, agarrar la muñeca derecha de Carmen y tirar de ella con fuerza. El abogado de Hugo se inclinó para susurrarle. La sonrisa de Hugo se desvaneció un poco. Prueba B. Elena mostró 3 registros de mensajes recuperados por orden judicial de la carpeta de textos eliminados de Héctor.
el más incriminatorio, enviado a las 23:47 p.m. de la noche del incidente, decía: «Bro, tenemos que vender lo del cruzado o estamos muertos». La cara de Gonzalo se puso del color del papel viejo. Héctor miró al suelo. «Prueba C». Elena mostró la resonancia magnética de Gonzalo junto con los metadatos del archivo original. El nombre del archivo decía: rodilla, lesión, 2023, DCM. La fecha del escáner: 9 de noviembre de 2023. 3 años enteros antes del día de la demostración. Una periodista en la segunda fila susurró de forma audible: «Dios mío». El abogado de Gonzalo solicitó un receso. La jueza Herranz lo denegó. Prueba D. Elena se giró y se enfrentó directamente a la mesa de los demandantes. El señor Torres ha pasado 5 años promocionándose como un veterano de combate con 3 despliegues. Ha aparecido en 6 podcasts, 2 entrevistas televisadas y 43 publicaciones patrocinadas en redes sociales utilizando esta afirmación. Ha aceptado patrocinios afiliados a veteranos por un total de 410.000 euros basándose en esta mentira. Levantó una carpeta. Esta es la respuesta oficial del Ministerio de Defensa y del Archivo Militar en respuesta a la solicitud de transparencia 26F22DS. La respuesta indica, y cito: «No hay registro en ninguna rama de las Fuerzas Armadas de ningún individuo llamado Hugo Torres que coincida con su fecha de nacimiento y que se haya alistado, servido, desplegado o sido licenciado con honores de las Fuerzas Armadas de España». Elena bajó la carpeta. «Señoría, el señor Torres ha cometido múltiples cargos de intrusismo, delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de condecoraciones en virtud del artículo 402 del Código Penal. Esto será remitido a la Fiscalía al término de esta vista». El rostro de Hugo estaba blanco como el hueso. La sala estaba completamente en silencio. Elena no había terminado. «Me gustaría llamar a mi primer testigo, el señor Daniel Reeves, instructor segundo en Cumbre Artes Marciales». Daniel subió al estrado. 36 años, pelo castaño claro. Había sido el callado número 2 de Hugo durante 4 años. También había estado tomando notas. «Señor Reeves, ¿cuántas veces en las últimas 3 semanas escuchó al señor Torres utilizar la frase demasiado débil para el combate en referencia a mi clienta?» 7 veces. «¿Y cómo caracterizaría su comportamiento hacia la señorita Villanueva?» Daniel respiró hondo. «Fue acoso, fue racista, fue repetido. Y todos y cada uno de nosotros en el gimnasio teníamos miedo de decir algo porque Hugo controlaba los horarios». Miró a Hugo. «Ya he terminado de tener miedo». La omertá se rompió bajo juramento. Elena llamó a su segundo testigo. El hombre de pelo gris de la séptima fila se levantó. «Mi nombre es Martín Cobos, Brigada de las Fuerzas Armadas Españolas, retirado. Serví 28 años. De 2014 a 2018, serví como instructor principal en el curso de selección de combate del Mando de Operaciones Especiales, MOE, en Rabasa, Alicante». Hizo una pausa. «Carmen Villanueva fue mi colega. Ella entrenó a los instructores que entrenaron a los Boinas Verdes. Tenía la certificación de combate más alta que cualquier soldado puede tener. Cinturón negro de combate, cuerpo a cuerpo e intervención no letal de nivel superior. Ella es, sin exageración, una de las 3 luchadoras cuerpo a cuerpo más letales junto a las que he estado de pie en uniforme». Un reportero de la parte trasera se puso de pie. Otro le siguió. El 14 de abril de 2019 en la provincia de Badghis, Afganistán, el convoy de Carmen pisó un artefacto explosivo. El vehículo blindado de cabeza estaba en llamas. 2 soldados murieron, otros 3 quedaron atrapados dentro. Carmen sufrió una laceración parcial en las cuerdas vocales por la metralla y quemaduras de 2º grado en el antebrazo derecho. Con su propio cuerpo en llamas, sacó a los 3 soldados del vehículo ardiendo. 2 de ellos siguen vivos hoy. Uno de ellos está sentado en la 4ª fila de esta sala. Un hombre en la 4ª fila, de poco más de 30 años, con una pierna protésica derecha, levantó la mano. El brigada continuó. A Carmen se le concedió la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por recomendación directa de su teniente coronel. La citación es de dominio público. Tengo una copia certificada aquí. Entregó el documento al alguacil. El alguacil se lo entregó a la jueza Herranz. La jueza Herranz lo leyó en voz alta. «Por valentía,
e intrepidez destacadas en acción con riesgo extraordinario para su propia vida. Sargento Carmen Villanueva, Fuerzas Armadas de España. La sala del tribunal no emitió ningún sonido. Hugo Torres estaba llorando. Gonzalo miraba sus zapatos. Héctor no había levantado la cabeza en 4 minutos. Detente aquí mismo. Antes de contarte lo que dijo la jueza a continuación, de verdad necesito saber tu opinión. Este hombre robó el honor de una heroína de guerra. Mintió durante años y fue atrapado en todos y cada uno de los cargos. ¿Qué sentencia le darías? Déjalo en los comentarios ahora mismo. Elena se volvió hacia Carmen. Señoría, con el permiso del tribunal, a mi clienta le gustaría hacer una declaración. Concedido. Carmen se levantó y caminó hacia el estrado. No trajo notas, no trajo la medalla. Señorita Villanueva, ¿desea dirigirse al tribunal?, preguntó la jueza Herranz. Carmen miró a Hugo durante un largo segundo. Luego miró a Mireia. Luego miró a la jueza Herranz. 3 palabras rasparon claramente. Elegí la contención. La jueza Herranz cerró su carpeta de expedientes. Todos los cargos contra la señorita Villanueva quedan desestimados con perjuicio. Señor Torres, señor Vargas y señor de la Maza serán puestos en prisión preventiva para la revisión de pruebas. El asunto de los cargos por intrusismo, usurpación de funciones y conspiración para cometer perjurio se remitirá a la Fiscalía al cierre de las oficinas hoy. Dio un golpe con el mazo. Carmen salió de la sala del tribunal. Detrás de ella, 3 hombres con trajes de 2.000 euros estaban sentados en una mesa que se había convertido en los escombros de su propio diseño. Los hashtags volvieron a cambiar. Justicia para Carmen, tatami silencioso, por la contención. Al atardecer, el mundo conocía su nombre. Las consecuencias cayeron como fichas de dominó. En menos de 72 horas, la Fiscalía presentó cargos penales contra Hugo Torres por el delito de usurpación de funciones, más 2 cargos por perjurio y 1 por conspiración para defraudar. Sus contratos de patrocinio, todos y cada uno de ellos, se rescindieron en el plazo de 1 semana. Las marcas afiliadas a veteranos que le habían pagado 410.000 euros exigieron la restitución completa. La federación que lo había certificado como instructor de cinturón negro revocó su credencial y emitió un comunicado público. Hugo se declaró culpable a cambio de 18 meses de libertad supervisada, pagos de restitución obligatorios y una prohibición permanente de mantener cualquier certificación de instructor en España. Pasaría los siguientes 5 años trabajando en un almacén. Héctor Vargas acordó cooperar plenamente con los fiscales a cambio de una sentencia reducida. Recibió 12 meses de libertad condicional y se le ordenó realizar 400 horas de servicio comunitario enseñando a adolescentes en riesgo. Una asignación elegida específicamente para que tuviera que enfrentarse en persona cada semana al tipo de jóvenes cuyo dolor una vez había monetizado. La familia de Gonzalo de la Maza pagó un silencioso acuerdo de 7 cifras directamente a Carmen para mantener su nombre fuera de procedimientos adicionales. El cheque se cobró un martes. Gonzalo se mudó a Florida la semana siguiente y no se volvió a saber de él. El director David Álvarez dio una conferencia de prensa en Cumbre Artes Marciales una tarde lluviosa de viernes. Se paró en un pequeño atril, sin notas. He construido este gimnasio durante 31 años. He dejado que se convierta en algo de lo que me avergüenzo. Le fallé a Carmen Villanueva, le fallé a Mireia Solano, le fallé a cada mujer que cruzó esas puertas, esperando encontrar algo seguro, y en cambio, se encontró con crueldad. Voy a vender el gimnasio, voy a dejar la industria, y le pido a Carmen Villanueva que acepte una disculpa pública que ninguna palabra mía será jamás lo suficientemente grande como para enmendar. Vendió Cumbre 3 semanas después, se lo vendió a Carmen. Ella pagó 1 euro. Carmen cambió el nombre de la academia. El nuevo cartel sobre la puerta principal rezaba 2 palabras en letras blancas sencillas. Tatami silencioso. Utilizó el dinero del acuerdo para que todas las clases fueran gratuitas para mujeres veteranas, supervivientes de violencia machista y cualquier mujer que entrara con una derivación de un refugio o de un trabajador social. La clase nocturna se convirtió en la clase de día. La clase de día se convirtió en los 7 días de la semana. Mireia Solano, con el hombro completamente curado a los 6 meses, se convirtió en la primera instructora asistente de Carmen. Tenía 19 años.
Estaba en su segundo año de universidad y enseñaba jiu-jitsu para principiantes los sábados por la mañana a una clase de 15 mujeres, la mitad de las cuales lloraron al menos una vez durante su primera sesión, y todas las cuales siguieron volviendo. Beatriz Hidalgo daba la clase de introducción al miedo los miércoles. Margarita Costa enseñaba recuperación en el suelo estilo militar los martes. Las mujeres de la clase nocturna se convirtieron en el liderazgo. Los hashtags se convirtieron en un movimiento. Tatami Silencioso cruzó los 3 millones de publicaciones etiquetadas en 4 meses. Mujeres de 22 pascalices iniciaron círculos de defensa personal utilizando el plan de estudios de Carmen, que ella había subido silenciosamente, gratis y sin derechos de autor, a una página web sencilla sin publicidad. Por la contención se convirtió en una frase impresa en camisetas, tatuada en antebrazos, pintada en carteles de protesta en los ayuntamientos. Significaba, tengo el poder, elijo no usarlo hasta que tenga que hacerlo. 6 meses después del veredicto, la Asamblea de Madrid presentó una proposición de ley, informalmente titulada Ley Villanueva. El proyecto de ley exigía a todos los instructores de artes marciales certificados en la comunidad autónoma someterse a verificaciones de antecedentes penales anuales, informes obligatorios de lesiones de estudiantes y divulgación pública de cualquier queja de conducta previa. Se aprobó en las cámaras con apoyo bipartidista. El presidente la firmó un martes por la mañana, en el tatami silencioso, con Carmen de pie a medio metro detrás de él. Ella no habló durante la firma. No lo necesitaba. El bolígrafo rascó. Las cámaras parpadearon. Un nuevo tipo de silencio se estaba redactando como ley. Un año después, el tatami silencioso abre a las 6:00 de la mañana. Las luces se encienden lentamente. Los tatamis son azules. Están limpios y gastados en los lugares correctos. No hay pósteres de nadie en las columnas. Hay una sola fotografía en un pequeño marco sobre el mostrador de recepción. 3 soldados, humo detrás de ellos, todos vivos. En una mañana de martes, Carmen Villanueva da una clase para principiantes a 12 mujeres. La mitad de ellas son veteranas. 3 son supervivientes de violencia de género. 2 son madres cuyas hijas fueron asaltadas en la universidad. Una es una fiscal aprendiendo recuperación en el suelo durante su pausa para el almuerzo. La voz de Carmen es más fuerte ahora. La cicatriz en sus cuerdas vocales sigue ahí. Siempre lo estará, pero ella ha desarrollado el músculo a su alrededor. Respiración a respiración, clase a clase, hasta que las palabras salen como ella quiere que salgan. Después de la clase, una joven se queda para enrollar las colchonetas. Su nombre es Yara Morales. Tiene 22 años. Acaba de dejar el Ejército de Tierra de España y lleva 3 semanas viniendo al tatami silencioso. Todavía no le ha dicho a nadie en la clase el porqué. Yara se detiene, mira el antebrazo derecho de Carmen y le hace la pregunta que se lleva guardando 3 semanas. Instructora, ¿dónde se hizo la cicatriz? Carmen no se encoge, levanta la mano hasta el pecho, hace un signo pequeño y afilado. La palabra fuego en lenguaje de signos, la primera palabra que aprendió a hacer con las manos en los meses posteriores a Afganistán, cuando hablar todavía le dolía. Luego baja la mano, mira a Yara y usa su voz. Ronca, clara, constante, fuego y familia. Yara asiente lentamente, no habla. Se sienta en el tatami al lado de Carmen. Enrollan las colchonetas juntas en silencio. Detrás de ellas, en un pequeño estante en la oficina, 2 objetos están uno al lado del otro. Una cruz del mérito militar, ya no boca abajo, y una cámara corporal, ahora retirada, con la lente cubierta con un pequeño trozo de cinta negra. 2 herramientas, una para la supervivencia, una para la prueba, ambas todavía en servicio de diferentes maneras. He contado esta historia porque he visto al mundo juzgar a una mujer antes de que siquiera hable. Carmen nunca tuvo que demostrar que merecía respeto, pero el mundo sigue exigiendo las pruebas. Quiero que mi hija conozca ambas verdades. Si esta historia te ha conmovido, esto es lo que te pediría. Cuéntame en los comentarios acerca de alguien en tu vida que merece ser visto de la forma en que Carmen merecía ser vista en el día 1. Antes de que nadie supiera su nombre, antes de la medalla, antes de los titulares. Un compañero de trabajo, un vecino, una mujer callada en tu gimnasio, un veterano de tu barrio. Dime su nombre. Os leo a todos. Comparte este vídeo con una persona a la que alguna vez le hayan dicho que era demasiado débil para el combate. En cualquier lugar, con cualquier voz,
en cualquier día de su vida. Necesitan escuchar cómo termina esa frase. Suscríbete a este canal si crees que la contención es un tipo de fuerza y que la fuerza utilizada en defensa de los demás es la forma más elevada de cualquiera de las dos. Y si eres un veterano viendo esto, gracias, ci vemos. Seguimos construyendo el mundo que merece lo que tú cargaste. Tatami silencioso, por la contención, justicia para Carmen. Los tatamis están enrollados, las luces se apagan, las puertas se abrirán mañana